31 de julio, viernes. En la capital ucraniana son las 12:01. Este es nuestro tiempo. Las noticias principales de esta hora se las contaré yo, Saken Aymurzaev. 2 personas murieron y 3 resultaron heridas como resultado de los ataques del ejército ruso en Nikopol, región de Dnipropetrovsk. Una empresa y varios automóviles resultaron dañados. Uno de los heridos fue evacuado de la zona de peligro por los rescatistas. Fueron dañados edificios de empresas industriales, la administración de una institución educativa, casas particulares y tiendas. En la región de Vinnytsia, por la mañana, las tropas rusas atacaron la infraestructura civil. Según las autoridades locales, resultó dañado un terminal de un operador postal. 8 personas resultaron heridas. 3 de ellas están en cuidados intensivos en estado grave. En el lugar del ataque están trabajando los servicios de emergencia. Por la mañana, el ejército ruso realizó 4 ataques con bombas aéreas guiadas contra la zona industrial en Sumy. En el lugar del ataque se produjeron incendios de gran magnitud y se registraron daños significativos, según informan las autoridades locales. Según información preliminar, no hubo víctimas ni heridos. En el lugar están trabajando todos los servicios de emergencia. También esta noche, los invasores rusos atacaron la región de Yarkov. Uno de los drones impactó en una terminal postal en las afueras de Yarkov. No se ha recibido información sobre heridos, según informa la Administración Militar Regional. En la noche del 30 de julio, el ejército ruso lanzó un ataque con 4 bombas aéreas sobre Kramatorsk, en la región de Donetsk. 3 personas resultaron heridas. Uno de los proyectiles impactó en un edificio residencial de 14 pisos, provocando un incendio. Los rescatistas y la policía evacuaron a 2 personas del edificio en llamas. Como resultado del ataque, 6 edificios de apartamentos, automóviles, instituciones educativas y tiendas resultaron dañados. En total, la pasada noche las tropas rusas lanzaron 255 drones de diferentes tipos contra Ucrania. Así lo informaron las fuerzas aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los defensores ucranianos derribaron 195 drones, aunque se registraron impactos en 14 ubicaciones. Mientras tanto, en Leópolis, los rescatistas continúan eliminando las consecuencias del bombardeo ruso. El número de heridos como resultado del ataque con misiles del ejército ruso en la noche del 30 de julio aumentó a 38 personas. Los rescatistas trabajan sin descanso retirando los escombros del edificio de 5 pisos destruido. El día anterior lograron liberar de debajo de las estructuras el cuerpo de un hombre de 35 años. También se desmontaron más de 500 toneladas de estructuras en estado de emergencia y se retiraron más de 100 toneladas de escombros de construcción. Polonia confirmó oficialmente que un misil ruso J-101 cayó en su territorio. Así lo declaró el viceministro de Defensa del país, Cezary Tomczyk. El incidente ocurrió en la noche del 30 de julio durante un ataque masivo ruso contra Ucrania. En Polonia se produjo una fuerte explosión. En la voivodía de Lublin se halló un cráter y restos de municiones. Actualmente, Polonia está llevando a cabo una investigación a la que también se ha sumado un experto ucraniano. En Varsovia no descartan que el incidente pudiera haber sido una provocación deliberada y advierten que casos similares podrían repetirse. La OTAN declaró que se mantiene en estrecho contacto con las Fuerzas Armadas polacas debido al incidente con el misil ruso. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que los aliados continuarán reforzando la preparación de la OTAN para defenderse de cualquier amenaza, en particular de ataques con misiles. Este incidente es otra acción imprudente por parte de Rusia y una consecuencia peligrosa de su guerra contra Ucrania. Condeno los ataques mortales en todo el territorio de Ucrania. La OTAN sigue brindando a Ucrania el apoyo necesario para que pueda defenderse. Nuestro compromiso con esto es inquebrantable. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en la red social X. Ucrania continúa realizando ataques de largo alcance en el territorio del agresor. Las fuerzas de defensa alcanzaron la refinería de petróleo Lukoil Volgogrado Nefteperevodka en la región de Volgogrado, Rusia. Así lo informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta es una de las mayores refinerías de petróleo de la Federación Rusa. La capacidad de procesamiento es de aproximadamente 15 millones de toneladas de petróleo al año. Además, los militares ucranianos inutilizaron el complejo de guerra electrónica Pole 21 en la temporalmente ocupada región de Lugansk.
El proyecto de ley de Lindsey Graham sobre las llamadas sanciones infernales, que actualmente está siendo considerado en el Congreso de EU, será doloroso para Rusia. Así lo informó en una entrevista para el medio Shelter el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Georgy Tiji. Él subrayó que, en caso de ser aprobado, este documento provocará una reacción en cadena de otras medidas sancionadoras, desde el 22º paquete de la Unión Europea hasta las sanciones del G7. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores también considera que Rusia podría intentar simular un diálogo con el objetivo de obstaculizar la imposición de sanciones. Antes de los pasos sancionadores anteriores, especialmente por parte de Estados Unidos, vimos cómo Moscú comenzaba a jugar a una especie de imitación de la diplomacia, simplemente para frustrar estas medidas. Así nacieron el año pasado las reuniones de Estambul, cuando Putin empezó a maniobrar y buscar formas de retrasar la decisión sobre las sanciones. Anchorage surgió exactamente de la misma manera. Georgy Tiji, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, en una entrevista para la publicación Shelter. Los migrantes, una amenaza para Schengen. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió cerrar el espacio Schengen en España. Argumentó que la migración ilegal y descontrolada representa una amenaza para la seguridad nacional. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, por su parte, declaró que el país tomará medidas para proteger sus propias fronteras. Cabe recordar que miles de migrantes de Marruecos irrumpieron en el pequeño enclave español de Ceuta. Está ubicado en la costa africana del estrecho de Gibraltar. Según datos preliminares, unas 3.000 personas cruzaron la frontera. Las autoridades de Ceuta relacionan el repentino aumento de migrantes con la decisión del Tribunal Supremo de España, que a principios de julio dictaminó que los migrantes que llegan por mar no pueden ser devueltos inmediatamente a través de la frontera sin el debido proceso, a diferencia de aquellos que ingresan a España por tierra. El gobierno del país enviará unidades militares para reforzar a la policía en la región. Cabe señalar que Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. Ambas ciudades se enfrentan regularmente a intentos de grandes grupos de migrantes de entrar en Europa. El número de víctimas del potente terremoto en el suroeste de Japón ha aumentado a 34. Alrededor de 9.000 personas han sido alojadas en centros de evacuación y casi 19.000 viviendas siguen sin electricidad ni suministro de agua. Así lo informa la agencia Reuters. Los rescatistas continúan la operación de búsqueda y remoción de escombros con enormes dificultades. Las labores se ven dificultadas por el calor extremo que afecta a la región. Francia, España y Grecia continúan luchando contra grandes incendios forestales. En España se logró controlar uno de los incendios. El primer ministro del reino rebajó el nivel de emergencia, pero advirtió que el peligro no ha pasado, ya que al menos otros 10 incendios siguen siendo motivo de preocupación. En Grecia, 3 bomberos han fallecido, y tanto residentes locales como turistas han sido evacuados de algunas zonas de la isla de Creta. En Francia, 2 personas han sido arrestadas bajo sospecha de provocar incendios intencionados. Según las autoridades, en el suroeste del país, la superficie quemada alcanza las 42.000 hectáreas y 220.000 personas han sido evacuadas. Para ayudar a París, Ucrania ha enviado a Francia 70 bomberos y equipos para combatir el fuego. Así lo informó el ministro del Interior de Ucrania, Iván Vygotsky. Él destacó que los rescatistas viajaron a Francia por encargo del presidente Zelensky y en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Ucrania también está preparada para proporcionar aviación de rescate en caso de necesidad adicional. Suscríbete a OATV Español y mantente actualizado con los eventos más importantes, las principales noticias de Ucrania y el mundo, analistas profundos, reportajes exclusivos y entrevistas. Todo al alcance de tu mano en nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de seguidores y mantente conectado.